Hola, buenas, soy María Herrera, residente de cuarto año de este centro de salud. Voy a hablar un poco sobre los cuidados paliativos en atención primaria. Una generalidad rápida: la muerte es un proceso natural en el que se deterioran gradualmente las funciones biológicas, emocionales y de relación con el entorno. La situación de últimos días sería el periodo de la vida que precede a la muerte, en el que el organismo pierde progresivamente su vitalidad y sus funciones básicas. También podemos definirlo como la fase final de muchas enfermedades y cuya duración suele ser menor de una semana. Los síntomas clínicos de agonía o de situación de últimos días son de varios tipos. Los cambios respiratorios, sobre todo los estertores, que son ruidos producidos por movimiento de las secreciones en la vía alta durante la inspiración y la expiración, o alteraciones en el patrón respiratorio, una respiración más rápida, más irregular, más superficial. Cambios cutáneos: menor circulación sanguínea de extremidades, las livideces y la frialdad en zonas distales, o la aparición de úlceras, preferiblemente en zonas de presión. También cambios a la hora de la eliminación: puede que haya disminución de la diuresis, dificultad para la micción, estreñimiento o, por el contrario, incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria o fecal. En cuanto al cambio en la hidratación y la ingesta, pues disminuye o desaparece la ingesta oral y también hay una disminución de las necesidades hídricas. En cuanto a cambio en el nivel de conciencia, hay un aumento en el tiempo del sueño, una disminución en la capacidad para mantener la atención y también agitación, desorientación o coma. Para calificar un poco estos síntomas de agonía se utiliza la escala de Menten. Son 8 ítems: nariz fría, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, somnolencia de más de 15 horas diarias, estertores, apnea de más de 15 segundos o anuria. Entonces se considera que el paciente está en una situación de preagonía cuando cumple de 1 a 3 ítems, y de agonía o de síndrome de situación de últimos días si tiene 4 o más, estimando que el fallecimiento ocurrirá en menos de 4 días en el 90% de los casos. Medidas generales: informar a la familia y al cuidador de la situación en la que se encuentra el paciente, revisar el plan terapéutico, siempre priorizar el manejo de los problemas que puedan producir más sufrimiento, simplificar el tratamiento, poner pautas fijas, no solicitar intervenciones o pruebas que no vayan a modificar la actitud a futuro, cambiar la vía de administración cuando se prevea que se va a perder la vía oral, principalmente de elección la vía subcutánea, facilitar un ambiente tranquilo, que se respete la intimidad y valorar las necesidades psicológicas, espirituales o religiosas del paciente y la familia. Bueno, voy a hablar primero de medidas no farmacológicas. En el manejo respiratorio, que hemos dicho que lo más frecuente, lo más importante son los estertores, esta es una situación muy estresante para la familia y hay que explicar que es un síntoma que no le produce sufrimiento al paciente. Ocurre porque hay un estado de conciencia disminuido. No hay que aspirar estas secreciones, lo único que hay que hacer es retirar mediante una gasa el exceso en la boca. Los cuidados de la boca, pues como he dicho, utilizar gasas para limpiar la boca. Si se utilizan antisépticos que no lleven alcohol, humedecer los labios con agua, con manzanilla, con un bálsamo labial para mantenerlo hidratado, y para aliviar la sensación de sed se puede utilizar isótopos de glicerina. El cuidado de los ojos, parecido, pues utilizar pomada epitelizante que evite la sequedad o la aparición de úlceras. En cuanto a la eliminación, la retención urinaria, se puede utilizar la maniobra de Credé, que consiste en masajear la parte inferior del abdomen hacia abajo para favorecer la diuresis. Si esta maniobra no es efectiva, se puede valorar un sondaje vesical, bien continuo o intermitente, y en el caso de estreñimiento se utilizarán enemas o sistemas de irrigación. En cuanto a la nutrición, pues hay una disminución o desaparición de la ingesta oral. En ese caso, la medicación podría darse a nivel enteral a través de distintos dispositivos: subcutánea, intravenosa, rectal, según se adapte a cada paciente. No forzar la alimentación, y si en último término el paciente no quiere comer porque le produzca sufrimiento, pues no pasa nada. Voy a hablar de las medidas farmacológicas. Primero, un breve resumen de la vía subcutánea. La vía subcutánea está indicada cuando perdemos la vía oral o disfagia, náuseas y vómitos persistentes, malabsorción vía oral, dificultad para controlar el dolor y la disnea vía oral,
obstrucción intestinal, agonía, situación de últimos días y alteración del nivel cognitivo. Está contraindicada en una anasarca, un edema severo, en alteraciones graves de la coagulación, cuando el paciente no quiere, claudicación familiar, situación social inadecuada, hipoperfusión periférica, incluido el shock, y alteraciones locales de la zona, radiodermitis, zona infiltrada, cirugía radical, infecciones de repetición en ese punto. El material, una palomilla de 23 o 25, una jeringuilla de 2 mililitros, suero salino, apósito transparente, gasa antiséptico, guantes no estériles y el infusor y los fármacos. En el dibujo se ve la zona en la que se suele poner. Normalmente se suele poner en los brazos de elección o a veces también los muslos. La técnica de colocación, simplemente con la palomilla, desinfectamos primero la zona, insertar la aguja en la zona en un ángulo de 45 grados, se fija la piel con un apósito transparente y evitar zona irradiada, edematosa, infiltrada por tumor, linfedema, zonas en las que es muy difícil la inserción de la aguja. Complicaciones más frecuentes, reacciones locales y salida accidental de la vía. Se administra vía subcutánea, soluciones isotónicas y neutras, fármaco hidrosoluble, volumen máximo en bolo de 2 mililitros. Se pueden mezclar varios fármacos sin sobrepasar el volumen máximo, excepto dexametasona y furosemida que precipitan. No se recomienda aún así mezclar más de 3 fármacos por la irritación cutánea. Los fármacos cuando se administran en bolo no se diluyen en el suelo y no se administra vía subcutánea ni el metamizol, ni el diazepam, ni la clorpromacina. Por vía subcutánea podríamos infundir un medicamento en bolo o en infusión continua. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pues el bolo permite solo volúmenes pequeños, es más en el dolor agudo, hay que manipular más, pero es más barato y no necesita que la persona esté adiestrada. La infusión continua, en cambio, permite más volúmenes, es más en el dolor mantenido, no tanto en el agudo. El costo es más elevado y precisa personal adiestrado. Normalmente se intentan un poco combinar los dos, si la familia lo permite. Ahora, manejo de síntomas. Para el dolor empezamos con el primer escalón, los AINES, sería un dolor leve, la dosis entre 10 a 30 miligramos cada 6 horas. El segundo escalón sería el tramadol, un opioide débil, un dolor moderado. La ampolla es de 100 miligramos cada 2 mililitros. La vida media es de 6 a 8 horas, entonces se suele poner de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, como máximo 400 miligramos al día o 4 ampollas al día. La equivalencia oral subcutánea es de 1,1 y no es fotosensible. El cloruro mórfico, que sería el tercer escalón, es un opiáceo potente, el dolor ya más moderado, más severo, una disnea terminal. Las ampollas pueden ser al 1 al 2% según tengan 10 o 20 miligramos. La equivalencia oral subcutánea es 2,1, la vida media de 4 horas. La dosis de inicio sería de 2 a 3 miligramos cada 4 horas sin techo y de rescate se tendría que poner un sexto de la dosis total diaria. Si cambiamos de opiáceo o de vía de administración, se aconseja empezar con el 75% de la dosis e ir aumentando cada 2-3 días. Y este fármaco sí es fotosensible. Un resumen un poco del cloruro mórfico, como lo he dicho, se puede poner tanto en infusión continua en 24 horas o cada 4 horas en bolo. Fotosensible, ya que hay que, fotosensible, así que proteger de la luz la ampolla. Si el paciente no ha tomado tratamiento previo con opioides, unos 15-30 miligramos al día. Si antes ha tomado codeína o tramadol a dosis plena, 60 miligramos al día. Que el paciente ya tomaba morfina oral, como la equivalencia oral subcutánea es 2,1, la dosis de morfina subcutánea sería la mitad de la dosis oral en 24 horas. La ampolla ya lo he dicho, al 1 al 2%, la morfina, aquí la equivalencia, rectal 1,1, subcutánea, que es la que nos interesa, 2,1, intravenosa 3,1. Y la dosis de rescate, que sería un sexto de la dosis total de morfina subcutánea en 24 horas, que se puede repetir a las 15-30 minutos y luego cada 4 horas. Las náuseas y vómitos se tratan con estos 3 fármacos, la metoclopramida, que sería unos vómitos periféricos, un éxtasis gástrico. La ampolla es de 10 miligramos, la vida media es de 6 a 8 horas, entonces la dosis sería de 20 a 40 cada 6-8 horas
máximo 120 al día. Está contraindicada en la obstrucción intestinal y no es fotosensible. La dexametasona se puede usar en hipertensión intracraneal o en compresión medular. Se utilizan de 4 a 24 miligramos al día, siendo la ampolla de 4 mililitros, con una vida media de 36 a 54 horas. La dosis depende de la indicación, es fotosensible y esta hay que administrar una palomilla independiente porque precipita. El haloperidol sería más para vómitos de origen central. La ampolla es de 5 miligramos mililitros, el volumen medio es de 12 a 18 horas, se suele poner una dosis única por la noche, de 2,5 a 5 cada 6-8 horas, la equivalencia oral subcutánea 1,1 y es fotosensible. Los estertores se utilizaría butilescopolamina, que se puede utilizar 20 miligramos cada 6-8 horas, no sedante, y si se busca un efecto algo más sedante, pues escopolamina de 0,5 miligramos cada 6 horas. En agitación, delirium o ansiedad, si hay un estado confusional se utilizará el haloperidol. Luego también se puede usar la levomepromacina, que es más sedante que el haloperidol, y si además asocia ansiedad podemos añadirle midazolam. Otros síntomas de disnea terminal, la morfina. Si el paciente no la tomaba previamente, se prescribe al 25 o 50% de la dosis empleada para el dolor y añadiendo adyuvantes si no se consigue el control del dolor a partir de una infusión continua de 30 miligramos kilo hora. Si ya el paciente tomaba morfina, se incrementará la dosis entre un 25 o 50%, dejando dosis de rescate, que sería, como he dicho, un sexto de la dosis total diaria. El hipo se trata con haloperidol y la obstrucción intestinal, pues con haloperidol o con escopolamina. Y si hay un componente funcional, se puede usar metoclopramida. Sedación paliativa, unos conceptos clave. Bueno, la sedación paliativa es el uso de medicación sedante para aliviar el sufrimiento causado por un síntoma refractario mediante la disminución del nivel de conciencia, siendo un síntoma refractario aquel que no responde a tratamiento correcto sin comprometer el estado de conciencia. Los síntomas refractarios más frecuentes son la disnea, el delirium, las convulsiones, el dolor y el sufrimiento existencial. Necesario el consentimiento informado por parte de la familia o del paciente. Comprobar siempre si tiene documentos de instrucciones previas o en la historia clínica se reflejan sus deseos en este sentido. En caso de incapacidad o de que no se puede obtener el consentimiento explícito y tampoco lo tenga escrito en la historia clínica, la familia, allegado o el cuidador otorgarán este consentimiento verbal. ¿Cuál es la sedación deseada? El mínimo que logre el control de los síntomas. ¿Cómo se mide la sedación? Con la escala de Ramsay, nivel 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Se utilizan de fármaco de elección el midazolam. El midazolam tiene un inicio de acción muy rápido, de 5 a 10 minutos vía subcutánea. La vida media es de 2 a 5 horas, así que se pondrán bolos cada 4 horas. La dosis de inducción sería de 2,5 a 5 miligramos en bolo lento, repitiéndola cada 5 minutos hasta alcanzar el nivel deseado. Y si el paciente ya tomaba benzodiazepinas previamente, se doblará la dosis de 5 a 10. La dosis de mantenimiento sería la dosis de inducción que hemos utilizado multiplicada por 6. Se administrará en una infusión continua con 250 de suero fisiológico a 10 mililitros hora. Los rescates son la misma dosis de la dosis de inducción. La dosis máxima diaria de 240 miligramos. Es de elección cuando no exista el delirio. Es un ansiolítico, anticonvulsionante, relajante. Tiene un efecto sinérgico con los opioides, tiene poquitos efectos adversos. El antídoto es el flumacenilo y se puede mezclar con otros fármacos. La segunda elección sería la levomepromacina, que es la que se usa cuando hay delirium o falla el midazolam. Es analgésico, antipsicótico, antiemético y sedante. La dosis de inducción se da con 12,5 a 25 miligramos. La dosis de mantenimiento de 6 a 25 miligramos cada 6 horas, teniendo una vida media de 15 a 30 horas. Se puede combinar con la morfina, con la escopolamina, con el midazolam, pero no se debe mezclar ni con el haloperidol ni con la metoclopramida.
y en caso de que fracase uno de estos dos, tenemos de alternativa el fenobarbital o el propofol, pero son de ámbito hospitalario. Aquí dejo un poco un esquema. En general, una vez que está indicada la sedación, ver si el paciente tiene delirium o en cambio es más disnea, dolor, hemorragia. En caso de esto, midazolam como primera opción, levopromacina de segunda. En el delirium se invierte, la levopromacina es la primera opción y el midazolam la segunda.